bajo lluvia, doctor. Somos cabalosos los pueblos. Ajá. Sí, eso significaría entonces que es bendición, doctor. Sí, la lluvia es bendición, es un símbolo de vida y de cosecha. Bueno, pues la lluvia no impidió que el presidente hiciera realidad el sueño de cientos de familias de 4 sectores del Distrito Municipal de Villa Central, como son Blanquizales, Los Solares de Milton, el barrio Balaguer y la Montañita, con la entrega en el día de hoy de sus títulos definitivos de propiedad. Realmente la gente, cuando se trata de un beneficio como este, no esconde su felicidad, su alegría, su regocijo, porque las caras que yo pude ver dentro de ese amplio público de beneficiarios que estuvieron ahí en la mañana de hoy fue ciertamente de alegría y de aplausos al presidente, porque le ha entregado un documento que ellos necesitaban para que su propiedad, ya sea su vivienda, sus terrenos, tenga un valor importante o pueda, ante una situación que pueda tener la familia, salir adelante con la documentación necesaria. El título es un derecho de dignidad, decía el presidente. Te depura el derecho de propiedad y te lo hace imprescriptible. Eso significa que ninguna persona puede adquirir derecho de propiedad si no es por una transferencia del propietario, o en caso de muerte del propietario, que ese derecho va a los herederos. Y claro, ayer yo decía, me gustaría saber si el presidente dio títulos de los títulos que tienen matrícula en el certificado de título, o si el presidente, como otros presidentes en el pasado, hacía actos de este tipo y dejaba en las manos de la gente una cartulina con una asignación. Bueno, doctor, lo cierto es que las familias estaban contentas. Pudimos ver la primera entrega a un señor de 74 años de edad, doctor, una persona quizás con 30, 20 años, refería la presentadora, tenía el señor beneficiario con el primer título, residiendo en un lugar sin tener ningún tipo de documento. Ciertamente era visible la satisfacción, doctor, de las personas que allí estaban, y el presidente decía que él estaba honrando un compromiso que había asumido con esas personas, incluso que le daba seguimiento a través del incumbente o la persona que está al cargo de la comisión creada de titulación de terreno del Estado, para ver cómo andábamos con el caso de Barahona. El presidente prometió seguir trabajando. El padre que tuvo a su cargo la bendición del acto, Aníbal Montero, le hablaba al presidente antes de la bendición de que otras familias de parcelas como la número 24 también estaban pendientes para que el presidente le diera su título de propiedad. Pero la 24 entiendo que es una parcela privada. Bueno, él hablaba, el sacerdote, entonces luego cuando tocó la participación del presidente, quedó pendiente y decía que sí, que está pendiente para trabajar también. Que no implica que el presidente no pueda comprar derechos que estén en la parcela, parcela 24 y luego hacerle una donación a los beneficiarios, sí. Pero no es lo mismo que para un proyecto donde el título previamente está a nombre del Estado y que el Estado lo que tiene es que proceder a un proceso de asignación de la propiedad y a un deslinde, porque el título está a su propio nombre. Así es. Entonces el presidente tomó nota y en su intervención habló de eso, que sí, que van a seguir trabajando. El presidente detallaba de los esfuerzos que se han hecho de lograr, ¿verdad?, a través del IAD y del CEA, para que poner las cosas en orden y que las familias puedan tener su título que lo acredita como propietario de su tierra, de su casa. Bien. Hay que decir, doctor, que el entorno de la actividad presidencial, vuelvo y repito, que causó el aplauso, la ovación de los allí presentes cada vez que el presidente hablaba de los beneficios que iban a tener con esa entrega. También el mandatario en ese mismo escenario anunció a Barahona, al país, al mundo, que las instalaciones del hospital
Jaime Sánchez, que pertenece al Servicio Nacional de Salud, va a ser convertido en un hospital materno infantil y que ya ha dado las instrucciones. Ese es el hospital del Batey, como le decimos nosotros, el Jaime Sánchez. Materno infantil. Y que ya ha dado las instrucciones al Servicio Nacional de Salud y que el dinero para esa construcción ya está disponible. Eso fue una buena noticia. También motivó el aplauso y la ovación de los allí presentes. Hay que decir que el escenario fue aprovechado también para solicitar cosas como el caso de los solares de Milton, el público de los beneficiarios que estaban allí y el presidente hábilmente, doctor, en una estrategia muy bonita, fue mencionando por sectores. Por ejemplo, ¿dónde están los del barrio Balaguer? Entonces, los que estaban allí agrupados daban sus aplausos. ¿Dónde están los de Blanquizales? ¿Dónde están los de la Montañita? ¿Dónde están los de los solares de Milton? Y cuando le tocó a los solares de Milton, aprovecharon para pedirle el asfalto de calle. Le pidieron que construya sus calles y el presidente decía que eso va a ser posible. Bueno, le decía al presidente, vamos a ver eso, no se desesperen. Bueno, pero también en el entorno hubo aires reeleccionistas, circularon motores con bandera, con gorra, personas con afiche promocionando la reelección del presidente Luis Abinader. También vimos personas que aprovecharon que el presidente pasaría por una de las calles del sector, por ejemplo, como el caso de deportistas de allá de Villa Central con el tema de la reparación del Play Paleta Medrano, que no estaba en la agenda. También vimos gente de los barracones de Javí y Camboya con sus carteles en mano en un lugar estratégico para que pueda visualizar el presidente a su llegada, demandando la continuidad de los trabajos de Ciudad de Esperanza, del complejo habitacional que los acogería ante la situación de hacinamiento en que viven. Hay que decir, en resumido, doctor, que ahí hubo de todo: satisfacción, alegría, hubo reelección y hubo pedimento. Bien, el tema del país con respecto al proselitismo, la reunión de la Junta de la Junta Central Electoral el día de ayer, no la escucharon, y que se entiende que se va a llevar la propuesta que hizo la Junta a los directivos principales de los partidos políticos. Yo entiendo que hoy se rompió no solo aquí, sino en otras partes del país, no solo con el presidente, porque han habido noticias políticas que te copan prácticamente todos los medios. El PLD dejó sentirse hoy con dos. Con un abrazo, doctor. Sí, un abrazo de Abel Martínez y Margarita, y también con la expulsión de José Lalux, un dirigente notorio que fue diputado y un comunicador de mucha fuste en la República Dominicana. Una estrategia muy importante. Se dice que se entiende que Lalux técnicamente había renunciado. Comentábamos el tema en el departamento de prensa de aquí de Empresas Radiofónicas y visualizábamos los puntos de vista. Bueno, Lalux se iría a la fuerza del pueblo, decía uno de mis compañeros. Bueno, está como más coqueteando con el gobierno. Está más cerca del presidente. Así es. Además, Abinader, porque ha escuchado algún proyecto que él tiene, le ha prestado más atención, y creo que su discurso se orienta más. De hecho, públicamente él dijo en una ocasión que no vería mal, si Abinader entiende sus proyectos, que él pudiera apoyarlo. ¿Le puedo hacer una pregunta, doctor? A Lalux. ¿Cómo duele más? ¿Decir que me fui o que yo pueda decir que lo fueron? Bueno, yo creo, sí, pero yo creo, doña Emma, que es un eufemismo uno decir que alguien que se fue, uno lo saca. Es una forma también de marketing, también de metamensaje. Claro, eso lo analizábamos. Porque es como si una mujer deja a uno y después uno le dice, está botada, pero ya dejó a uno. Exactamente. Entonces eso mismo parecería que ocurrió con el Partido de la Liberación Dominicana y José Lalux.
Así es. Entonces, eso interpretábamos de que, bueno, el Partido de la Liberación Dominicana quizás ágilmente decidió anunciar la expulsión, pero sí, para si quitarle, mañana para el escenario quitarle cambia, efecto. decir, no, ya nosotros lo habíamos expulsado. Sí, esa es la idea, Sí. quitarle efecto, doña Emma, quitarle efecto a una salida comunicada, oficializada, porque José La Luz coqueteó con la prensa, desde la prensa, ¿verdad? Dijo, pero no tomó tampoco la decisión de comunicar que se iba. Esto obviamente le quitaría el efecto en esta semana a una salida de otro notorio del PLD, porque ya lo hizo hace unos días Pedro Domínguez Brito, que renuncia al PLD, aunque todavía no ha dicho si pasa a alguna parcela política. Se ha entendido que esta decisión de Pedro Domínguez Brito, siendo hermano de uno de los precandidatos a la consulta que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, y que de hecho quedó en segundo lugar por encima de doña Margarita Cedeño, que siendo hermano él de Domínguez Brito, está en cierta forma vendiendo la idea de un probable acuerdo entre Domínguez Brito y la Fuerza del Pueblo. La información que manejamos. Una probable candidatura vicepresidencial de Domínguez Brito, porque aparentemente, dentro de la cúpula del PLD se ha sostenido que no sería electoralmente conveniente que el PLD presente dos candidatos que sean del mismo pueblo, en este caso de Santiago, de donde lo es Abel Martínez y de donde lo es Domínguez Brito. Sería la tercera ocasión en la que Domínguez Brito no llega a concretar el proyecto de ser vicepresidente de la República, porque lo intentó cuando Danilo Medina, y Danilo Medina en las dos ocasiones prefirió a Margarita Cedeño, lo intentó con Gonzalo Castillo y tampoco pudo ser el candidato cuando Gonzalo Castillo era candidato a la presidencia. Y ahora presuntamente había discutido con Abel Martínez la posibilidad de serlo, pero se ha encontrado aparentemente con la oposición de unos jerarcas que dentro del comité político del PLD entienden que no sería electoralmente factible. También, doctor, con relación a la salida del hermano del el ex aspirante a la candidatura presidencial del PLD, Domínguez Brito, las informaciones que se están manejando también es, doctor, que esa persona es muy allegada al presidente, al expresidente Leonel Fernández, que incluso comparten escenario de lectura, una relación muy cercana. Tienen unos vínculos de amistad. Muy profundo, muy profundo. Entonces, que la salida de él hacia el PLD, del PLD, se había postergado por las aspiraciones de su hermano, para no afectar, porque decir, bueno, un hermano de un aspirante a la presidencia y se va para otro partido, le va a quitar votos. Pero las cosas no eran así, y debe recordar usted, doña Emma, que Pedro Domínguez Brito era el hombre de mayor confianza que tenía Danilo Medina en el Cibao, en Santiago, y que quien era de Leonel Fernández era Francisco Domínguez Brito, a quien Leonel Fernández le trae a Santo Domingo, siendo prácticamente una figura desconocida, le hace fiscal del Distrito Nacional y luego le eleva a la condición de Procurador General de la República, que cuando gana la presidencia en el 2012, Danilo Medina entendía la clase jurídica nacional que el procurador iba a ser Pedro Domínguez Brito, que también es abogado, que ha sido presidente de la Asociación Dominicana de Ajedrez, una persona que me merece a mí
mucho afecto por los vínculos con el ajedrez. Y Pedro Domínguez Brito, por esas cuestiones de la extraña política dominicana, fue sustituido a la Procuraduría, porque entendió el presidente Danilo que era más conveniente tener como procurador a Domínguez, a su hermano, que ya lo había sido en el gobierno de Leonel Fernández, que tener a Pedro Domínguez Brito. Y si bien las relaciones entre los dos hermanos se mantienen, son buenas, la relación de Pedro Domínguez Brito con Danilo Medina sufrieron cierto resquebrajo, porque ni ocupó la Procuraduría General de la República, ni ocupó doña Emma ningún cargo importante. Pero sí recibía muchos beneficios de los gobiernos de Danilo, bueno, según las informaciones que manejamos. Bueno, no sé, doña Emma, pero públicamente tener una función siendo político potencializa la condición, potencializa el estigma público. Y en este caso, al no haber ocupado ni un ministerio ni ninguna dirección general, lo que aparenta es que había un determinado enfriamiento. Si tenía contratas con el Estado, no lo sé. Si tenía algún beneficio de otro tipo, no lo sé. Pero lo cierto es que él tenía una amistad o desarrolló una amistad con Leonel Fernández, que algunos empezaron como a cuestionar por eso de las reuniones para leer. Pero así mismo como la tiene él, Pedro Domínguez Brito, la tiene Guido Gómez Mazara, y lo ha hecho público. Guido Gómez Mazara y Leonel comparten libros, se reúnen, hablan de literatura, y algunas gentes llegan a entender que estas cercanías, que pueden deberse a otra razón, siempre están matizadas de lo político. No siempre es así, pero habría que ver, doña Emma, si la figura que pesa es Pedro Domínguez Brito o es Francisco Domínguez Brito. Yo entiendo que la figura que ahora electoralmente pesa es la de un ciudadano que ha obtenido más de un 20% en una consulta interna del PLD, y que de producirse un salto político de él hacia la fuerza del pueblo y ser candidato vicepresidencial de Leonel Fernández, esto tendría un impacto a lo interno del PLD a favor de la fuerza del pueblo. Pero todo esto no tuteó para ir a levantarle la mano a Abel Martínez. Y además, Domínguez Brito, sí, Francisco Domínguez Brito estuvo ahí, no hizo como doña Margarita. Y el porcentaje obtenido en el proceso, doctor, sorprendió a muchos. Pero es lo que digo, doña Emma, que lo que podría preocupar al PLD no es que Pedro Domínguez Brito se vaya con Leonel. Lo que podría preocupar al PLD es que Francisco Domínguez Brito se vaya con Leonel, aún siendo hacia una candidatura vicepresidencial. Pero todo eso forma parte todavía de un cuadro de especulación a raíz de la renuncia presentada por Pedro Domínguez Brito. Será él mañana que dirá quién será el candidato o la candidata que lleve el doctor Leonel Fernández, quién será el candidato o la candidata que lleve el licenciado Abel Martínez, y quién será el candidato o la candidata, diría yo la candidata o el candidato, porque la actual vicepresidente de la República entiendo que mantiene las aspiraciones a repetir en esa posición, pero no está definido. En República Dominicana, la tradición de los partidos políticos es que el candidato presidencial elija a el candidato vicepresidencial, y ahí no se impone la cuota de género. Es decir, contrario a los ayuntamientos, que si el alcalde es varón, la alcaldesa o la vicealcaldesa tiene que ser mujer, no se exige que el presidente
sea mujer y el vicepresidente hombre y viceversa. Pueden ser ambos del mismo sexo. Bueno, y Pedro Domínguez Brito no solamente sonó por el tema de que su carta de renuncia del Partido de la Liberación Dominicana, sino, doctor, que medios nacionales recogen una información de una denuncia sobre su desempeño en la Asociación Dominicana de Ajedrez. Ismael nos está llamando a una pausa y en breve retomamos. Bien, en breve retornamos.